Ahora les voy a compartir otra historia de mi libro La melodía incesante de mi saga familiar. Este episodio lleva por título El noticiero y el hombre fuerte. Sentado en el sillón Berger enfrente de la estufa que tempera la casa del frío externo, de la humedad, de la lluvia del invierno y del frío interno que lo acompaña debido al poco movimiento que le permite su vejez, al hielo que siente en su espalda por su enfermedad y al hielo de su corazón obstinado que se acrecienta por la percepción de su mente lúcida a sus 92 años, mi padre escucha atentamente, también como le permiten escuchar los audífonos que alivian su sordera, y observa pacientemente, aunque con los ojos cerrados, las noticias del televisor que informan sobre la situación de emergencia causada por el frente de mal tiempo que vive la zona central del país. La nieve a los pies de la cordillera dejó atrapados bajo 80 centímetros de nieve a ciudadanos chilenos y argentinos en el Paso a los Libertadores, frontera que une las ciudades de Mendoza en Argentina y los Andes en Chile. Me ha encargado de la feria del barrio 2 frascos de crema San Roque, de confección artesanal dudosa y de ingredientes desconocidos, pero único compuesto que alivia la picazón nocturna de su espalda, piernas, brazos y vientre, causada por su sistema nervioso, por lo deteriorado de sus riñones, por la textura de su ropa de abrigo o tal vez por el detergente que se usa para lavar. Despierta de madrugada para rascarse, aplicarse el eficaz ungüento y orinar en forma excesiva, debido a los diuréticos recetados, entre otros medicamentos, para que el líquido de su cuerpo sea evacuado y no se acumule dentro e inunde en sus pulmones, como lo provocó el mal funcionamiento de su corazón el año anterior, causándole un edema pulmonar. El año pasado comenzó el deterioro definitivo del hombre fuerte, el pater familia, el hombre que siempre impuso su voluntad, su criterio, sus decisiones, sus gustos, sus formas de pensar y de ver la vida a todos los miembros de su familia, desde su esposa hasta el menor de sus hijos. Un hombre de esfuerzo, de trabajo duro, de sacrificio, aquel que al parecer juró y prometió a sus adentros que mientras viviera siempre impondría su criterio sobre los demás y su manera de hacer las cosas, las cuales tienen que ser hechas a su modo, porque es el único correcto, el único que funciona y no hay otro, aunque tú sepas que existen 1000 maneras más o menos eficientes de realizar la misma tarea y obtener un resultado semejante o mejor que el de él, pero que no son válidos ni aceptados en los 220 metros cuadrados que delimitan la comarca que él dirige. Las noticias van avanzando y ya los carabineros y soldados del lado chileno han llegado al camino donde se encuentran varados los vehículos en el paso fronterizo. Informan que todos están a salvo, aunque sin posibilidades de moverse. Les falta agua, comida y calefacción, pues el combustible ya se les ha acabado. Ya no pueden calentar los autos, camionetas y camiones que los trajeron hasta allí. Las fuerzas de la ley que pudieron llegar hasta el lugar intentan proveer de refugios cordilleranos y albergues a los viajeros, los cuales no podrán bajar hasta que se acabe el temporal, cuando ya no siga nevando tanto en la cordillera y deje de llover en el plano. Mi padre sigue sentado enfrente de aquello que lo entretiene, lo evade o lo hace dormir. El sueño profundo le hace perder la noción del tiempo. He llegado de la feria hace un buen rato y ya preparo los cubiertos para el almuerzo, pero él cree que recién vengo entrando y me pregunta si traje su encargo. Este contacto de un minuto le parece excesivo y decide cerrar los ojos nuevamente para descansar de esta fatiga. Comienza a inspirar y expirar en forma consciente, a mover su prótesis dental hasta exponerla casi totalmente fuera de su boca. Mientras yo preparo el arroz y caliento las presas sobrantes de la cazuela de pollo del día anterior, él recuerda lo mal que lo pasó el año pasado en el hospital clínico donde lo llevamos cuando ya casi no podía respirar, el único centro hospitalario en el cual confiamos para que sean atendidos nuestros padres. No es público, pero está al alcance de un crédito bancario, el cual podemos pagar entre todos sus hijos cuando la factura esté lista. Lo que más lo afligió de su estadía en ese lugar, aparte del dolor corporal provocado por la enfermedad, del miedo fundamentado de perder la vida lejos de su hogar,
de ser tratado sin delicadeza, sin el debido respeto al pudor de su ancianidad, exhibiendo su cuerpo desnudo y sintiendo su intimidad vejada, revelada y expuesta para realizar decenas de exámenes que lo denigraban, pero que finalmente pudieron salvar su vida. Era que él no podría pagar la cuenta y que el precio sería muy elevado para que sus hijos se hicieran responsables. De esta odisea nuevamente había salido airoso, como cuando tenía 65 años y fue operado de cáncer al colon. El doctor le había pronosticado 6 meses de vida. Sin embargo, su fortaleza física y anímica le habían concedido la posibilidad de seguir viviendo en lo que el doc solo comprendió como la intervención sobrenatural de la divinidad, lo que llamamos milagro. En su soñolencia previa al almuerzo, motivada por el tibio y cómodo ambiente de la estufa y el mullido sillón, se abandona nuevamente a sus recuerdos y se traslada al mercado de hortalizas de la ciudad, a La Vega, lugar en el que trabajó por más de 40 años, donde hizo un nombre por su habilidad de comerciante al por mayor y al detalle, donde era dueño de un cobertizo y arrendaba además una postura en la cual se instalaba con su camión para entregar verduras que compraba en las chacras, en los campos que aún existían a las afueras de la ciudad, pero que ya tenían sus días contados debido al crecimiento urbano y a los altos precios del mercado inmobiliario, cuyo interés les impulsa a dedicar los terrenos fértiles a la construcción de casas y edificios en lugar de dedicarlos al trabajo y la producción agrícola. Tomates, cebollas, apios, lechugas, coliflores, repollos. Eso era, según la estación del año, lo que vendía el papá. Compraba las verduras que crecían en los surcos del campo y luego, cuando era el tiempo de la cosecha, los arrancaba de la tierra, los cargaba en su camión y los trasladaba a La Vega para la venta. ¿Cuántas transacciones hizo? Innumerables, en las cuales ganó y perdió, pudiendo haberse convertido en un gran empresario, como otros lo hicieron, dueños de parcelas, de almacenes y locales comerciales, con flotas de camiones, autos y camionetas. Él pudo haber tenido todo eso, pero lo que llamamos suerte no estuvo de su lado, no en ese sentido. Por otra parte, logró dar educación a todos sus hijos, comprar una casa, brindar alimento, paseos de vacaciones a su familia y protección y seguridad a mi madre, su esposa. Oportunidades tuvo, pero no las aprovechó, como cuando le ofrecieron comprar todos los camiones que quisiera. Se los entregaban por medio de un crédito que él temió no poder pagar, a pesar de que quien le instaba a tal temeraria acción le aseguraba que con los fletes estatales o privados que los vehículos realizarían, tendría el dinero de sobra para el pago. Como cuando tenía el dinero suficiente para comprar una casa quinta antigua en la comuna de Maipú, pero que no compró porque cerca había un cementerio, y cuando se decidió a comprarla ya era demasiado tarde, pues había cambiado la moneda de escudos a pesos y el antiguo valor ahora no pagaba ni la reja de la entrada de la casa. Como cuando en el barrio que vivíamos de niños pudo adquirir una casa antigua que a mi madre le gustaba, pero a él no. Como cuando uno de sus hermanos le insistía en comprar muebles y guardarlos en su casa para que cuando tuviera la suya no le costara tanto adquirir cosas nuevas. Pero cuando amigos de La Vega, o como cuando amigos de La Vega adquirieron sitios en la playa a bajo costo, pero él no quiso, porque era un bosque sin urbanización y él quería algo mejor. No concretó mucho, pero aún así logró tener más de lo que recibió de niño. Pudo brindar a su familia mucho más de lo que le dieron a él sus padres, pues su presencia siempre estuvo, sus cuidados no faltaron, como tampoco su trabajo, esfuerzo y responsabilidad para con su familia. El frente de mal tiempo continuará por 3 días más. Hay sectores de Santiago cercanos a la precordillera, a más altura donde ya está nevando. En los sectores costeros hay marejadas y ráfagas de viento de más de 50 kilómetros por hora. Las noticias han mostrado imágenes de derrumbes en los cerros de Valparaíso, personas trabajando a la intemperie, clavando planchas de zinc a los techos de sus casas, cuyas construcciones son débiles e improvisadas. Con seguridad para ellos son casas, para otros, sin embargo, son simples medias aguas o campamentos no regularizados que con el frío y la lluvia provocan sufrimiento a niños y ancianos, porque los dueños de casa, por falta de recursos, de algún bien, habilidad o estrategia, no pudieron preparar sus viviendas para hacer frente a las malas condiciones climáticas que se esperaban.
Mientras almorzamos, mi padre susurra que a veces la gente no se prepara para estas ocasiones, porque sus prioridades no han sido las correctas. Prefirieron fiestas o gastar en cosas que podían ostentar, pero no en aquello que realmente necesitaban. Es una bendición estar vivo y autovalente después de los 90, aunque no se vive en un palacio, pero sí al resguardo de las inclemencias del tiempo, bajo un techo calefaccionado, un sillón cómodo y una comida abundante. Con seguridad, al decir esto, recordaba con nostalgia la humilde casa de madera que cobijaba a sus padres, a sus 4 hermanos, 3 hermanas y al mismo, en el medio de la nada y perdida entre los cerros cercanos a la localidad de Loabarca. A esa casa que llegaron cuando mi abuelo Lindor dejó su trabajo de estibador en el puerto de San Antonio para ir a trabajar en una mina de oro, a cargo de unos jóvenes acaudalados de Santiago que lo buscaron a él para encontrar la veta perdida, pues él era conocedor de la zona, de minerales, y porque antiguamente había trabajado en lavaderos de oro. Al abuelo le habían pintado un cuadro a todo color. Él era la persona indicada, el elegido, el único capaz de encontrar la veta y salvar la vida de la mina y el capital invertido por esos jóvenes santiaguinos. El abuelo dejó su pequeña parcelita, su casita con olor a limpio y con muebles nuevos que había podido comprar con mucho esfuerzo. Pero su apuesta no obtuvo lo que él esperaba. Solo había inflado su orgullo y su soberbia. Llevó a su familia a la indigencia, y su soberbia llevó a su familia a la indigencia. Mi papá y sus hermanos todos debían trabajar para ganarse el pan de cada día, y mi abuela de oficio partera cruzaba cerros para ayudar a las parturientas y poder llevar comida a su casa con la ayuda del hombre más joven, mi papá, quien debía, junto a la abuela, cargar sacos de víveres caminando de un cerro a otro, a pesar de que para llegar a las casas de las que daban a luz, los maridos de estas la trasladaban en carretas tiradas por caballos, pero no tenían la generosidad de llevarla de vuelta. Luego de almorzar, se toma el tercer y penúltimo set de medicamentos del día. Hoy no se siente bien y ya no quiere estar sentado en el sillón dormitando de forma intermitente. Prefiere ir a su dormitorio, a dormir más tranquilo. Voy y le enciendo el calefactor para que cuando se vaya a acostar encuentre su pieza temperada. Al acostarse toma el control remoto que enciende el televisor ubicado enfrente de su cama. Las noticias siguen con el informe meteorológico para la semana entrante. Cuando cese la lluvia, vendrán bajas temperaturas que podrían alcanzar hasta 3 grados bajo cero en la zona central del país. En este momento, agrega el informe, hay 8 grados bajo cero en el paso fronterizo, Los Libertadores. Contradictoriamente, el noticiero informa que en algunas regiones de España el calor es espantoso y la temperatura sobrepasa los 40 grados Celsius. El sueño más cómodo de la cama lo traslada a su niñez, cuando ponía trampas en los cerros para cazar conejos y así tener para comer y ganarse la vida. Las trampas puestas espaciadamente le proporcionaban un gran número de despistados e ilusos conejos que luego terminaban exhibidos a la orilla de la carretera y adquiridos por quienes transitaban por el lugar. De niño se acostumbró a ganarse la vida para sobrevivir. Lo dejaban solo, ya que sus hermanos también debían hacer lo mismo, cada uno según su edad en el oficio que le correspondía. Él recorría los cerros cercanos al rancho que los acogía, de noche y de día, sin más compañía que un par de perros, socios del trabajo y de la aventura, quienes le daban seguridad, le brindaban abrigo con su piel cálida en los oscuros y frescos amaneceres tras haber pernoctado a la intemperie, y con seguridad de ellos obtenía el cariño y la protección que de otros no recibía. Se acordó de Heriberto, su hermano y compadre, a quien le debía el haberse dedicado al comercio, quien lo protegió, cuidó y enseñó desde niño, siempre que pudo, a quien lo valoró en cabalidad hasta después de su partida. Sintió nostalgia de su cuñada Raquel, que le enseñó a ser austero y a valorar la familia, que lo instó a tener fe en el Dios uno y trino, a quien reza a su modo todos los días de su vida. ¿Cómo no podría creer en Dios si ahora sus hijos eran grandes y no le faltaba nada? Si ahora dormía en cama amplia, cómoda y abrigada, y ya no en sacos de aspilleras donde lo hacían dormir, cuando tío Heriberto se ausentaba para trabajar fuera de Santiago, y así proveer a su esposa y a los hijos de ésta, cuyos hijos había recibido como suyos, pero que ella no sabía agradecer, al menos cuidando al niño que era su cuñado?
Cuando su hermano no estaba, él debía salir a lustrar zapatos en las cercanías del Club Hípico de Santiago para poder aportar a la comida. Se hizo amigo de vagabundos, canillitas, y los adultos que pasaban por ahí cada día le pedían que dejara sus zapatos relucientes a cambio de unas monedas que con alegría ahorraba para pagar la escuela nocturna, ya que no podía asistir de día. Hasta segundo básico llegó mi padre, hombre inteligente, pero sin respaldo de sus padres y ninguna oportunidad para poder acceder a una educación de calidad. Pasó de niño vulnerado a hombre fuerte, endurecido por sus vivencias y su firme voluntad de surgir, construyendo golpe a golpe su personalidad. Los periodistas preguntan incisivamente a los encargados del cruce fronterizo por qué se abrió el paso para la ida y venida de vehículos si se conocía el informe que pronosticaba el mal tiempo. Se culpan, seguramente, de un lado y del otro, pero nadie asume su responsabilidad. Buen informe periodístico, buena noticia. Los espectadores en sus casas están informados y se compadecen de la dura situación vivida por nuestros compatriotas y los ciudadanos argentinos. Pero finalmente los que viven la situación de angustia, la experiencia amarga, son los que se encuentran ahí, bajo 80 centímetros de nieve. Los periodistas han llegado ahí en camionetas muy equipadas, o tal vez en helicóptero, pero solo para comentar la noticia. Aparentan angustiarse y empatizar con los viajeros detenidos por el clima, pero luego vuelven a la ciudad y pasan cada uno la noche en un hotel o en la cálida cama de la habitación de su hogar. Así fue con mi padre. Otros veían sus necesidades, muchos adultos de la familia o de los alrededores, un niño que no tenía cómo salir adelante, sumergido en sus carencias, sin que nadie pudiera darle una mano y motivar sus capacidades, su inteligencia, su natural ingenuidad y bondad. El pecado de sus padres, el pecado social, que no hicieron nada para brindarle los cuidados que de niño necesitaba, sin poder estudiar, caminando de noche por cerros oscuros, debiendo trabajar exhibiendo conejos ensangrentados a los costados de los caminos, pieles curtidas arrancadas de animalitos más vulnerables que aquel que los cazaba para poder comer y sobrevivir. Así pareciera que es conmigo contando su historia sin poder volver al pasado para poder cambiarla. Soy como el periodista que cuenta una historia y exige justicia, pero que solo imagina su dolor. Como hijo, juzgo su actuar como padre, critico su relación machista con mi madre, pero que no he vivido sus experiencias, sus angustias y dolores. Pero agradezco que ese hombre me haya educado, me haya exigido, me haya retado y enseñado a ser un hombre de bien a pesar de mí mismo, de mis propias carencias, de mis faltas y pecados, a quien no puedo sino devolver con amor y bondad lo que entregó a mis hermanos y a mí, sacando del cofre de su corazón una lámpara para poder encender una luz donde otros habían puesto oscuridad. El noticiero terminó un rato atrás. La noticia de lo ocurrido en el Paso de los Libertadores seguirá resonando muchos días más, hasta que la reemplace otra tragedia, otra novedad. La nieve en el desierto, sequía en el pantano, oscuridad en el sol, calor en el Polo Norte y quizás qué cosa más. Pero para mí, las experiencias de vida de mi padre se han quedado grabadas en mi corazón y nada me hará olvidarlas.